Vamos con una parte de lo que ha planteado el secretario general de la ONU. Informábamos en el día de ayer que la 77ª reunión, la 77 reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, pues se inició en el día de ayer. Y hubo varios discursos. Por razones de tiempo me concentro, digamos, en el discurso central, que es el del secretario general de la ONU. Pero ayer hablaron varios mandatarios y sé que uno de los discursos tal vez que se va a comentar es un discurso disruptivo, que es el de Gustavo Petro, que está planteando pues la terminación de la lucha contra las drogas. Es que no es más que un discurso de posicionamiento internacional sobre un tema que ya él ha planteado en su campaña electoral en Colombia, pero no es un discurso que vaya a trascender en el sentido de que encuentre algún apoyo en la ONU. Entonces podrá trascender al margen de la ONU como discurso mediático y encontrar mucha resonancia en términos mediáticos, pero en términos de lo que ocurre en la ONU y en la vida del mundo, no creo que vaya a tener mucho impacto este discurso de Petro. Pero las cosas no son como uno quisiera que fueran o como son. Yo reconozco que la realidad mediática es una realidad a veces tan importante como la que se da en los hechos de las instituciones, que no se puede ignorar. Pero vámonos, en mi caso, ¿no?, al discurso del señor Guterres. Cuando el señor Guterres, que es un portugués de la Internacional Socialista, nos describe el mundo que vivimos hoy, la imagen que él presenta a mí se me asemeja mucho a la que presentó un filósofo ruso después de los acontecimientos de las revoluciones de 1848, que él asemejaba el mundo que se despedía de la era contemporánea para ingresar en la era moderna. Él lo definía como un mundo que la imagen que lo caracterizaba era el de una viuda embarazada. Me refiero a Alexander Herzen, que en su tiempo fue uno de los filósofos más importantes de Rusia, y impactó realmente también un poco Asia y Europa. Estamos hablando de mucho antes, ¿no?, de los acontecimientos posteriores que conocemos sobre Rusia que se dan en el siglo XX. Pero él decía, mira, el mundo de hoy, y estamos hablando de 1848, se me parece mucho al de una mujer, al de una viuda embarazada. Porque Herzen explicaba al mundo a partir de una viuda embarazada, el mundo que se despedía de la era contemporánea para entrar en la modernidad? Porque él decía que habíamos dejado atrás, habían una serie de acontecimientos que marcaban que estábamos dejando atrás la era contemporánea, que entrábamos en otra era que se podría denominar después cuál fue su nombre, después se le puso era moderna, pero que entramos en otra era y que la era que se despedía no había dejado un hijo, no había dejado un heredero, sino había dejado un embarazo, y que ese embarazo realmente no se sabía aún cuáles iban a ser sus resultados hacia el futuro. Y entonces eso fue lo que pasó, que cuando un orden económico y social se va, cuando un orden económico y social se cambia, no sabemos exactamente
qué lega, porque ningún orden económico y social que se cambia ha dejado exactamente su sustituto, sino que su sustituto lo van creando circunstancias posteriores. Entonces, actualmente pues estamos en un mundo que trata de despedirse de la modernidad, pero como estamos entrampados en lo que define la modernidad y todo lo que el mundo va presentando son innovaciones, son modernizaciones, no podemos despedirnos totalmente de la modernidad y entonces no le hemos encontrado otro nombre al mundo nuevo que no sea el de la posmodernidad. Es decir, seguimos en la misma modernidad, pero en una modernidad posterior a la misma modernidad. Es decir, una modernidad más avanzada que la misma modernidad, pero modernidad al fin y al cabo, porque bueno, pero la posmodernidad, pero es una manera, es una designación. Se le puede llamar de cualquier otra manera. Lo que trata, digamos, el estudio social, el estudio filosófico, el estudio económico, es de marcar una diferencia de las razones de ese orden económico y social con otro. Es decir, la modernidad significa lo más actual. Exactamente. Cuando tú lo descompones. Exactamente. No puede haber algo más actual que lo moderno. Bueno, exactamente, pero estamos en una época tan moderna. Estamos en una época tan moderna que yo estoy rodeado aquí de modernidad. Pero la propia modernidad que tengo aquí, que me rodea, ya es una modernidad que si me evalúan es de atraso. Es de atraso porque todo lo que yo tengo en la mano hoy en términos tecnológicos tiene versiones muy superiores. Muy superiores. Entonces, llámele posmodernidad o llámele modernidad más avanzada. Algunos le llaman tardomodernidad. Otros le llaman postindustrialismo, la época postindustrial, se le llama de distintas maneras, pero lo que estamos diciendo es que se fue el orden económico y social en el que se creó la ONU, para volver al discurso de Antonio Guterres. En la ONU se crea en el 1945, es decir, estamos hablando de una institución que es la mayor expresión internacional del orden económico y social que va a regir después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese orden económico y social se caracterizó por la polarización entre dos potencias. Decía Guterres que venimos de un mundo que era de un mundo de un G2. Era un mundo de un G2. Es decir, por una parte estaba el sistema capitalista, encabezado por los Estados Unidos de América, todo Occidente, Europa, pero Estados Unidos de América a la cabeza, y estaba el orden económico y social que aspiraba, que tenía unas aspiraciones universales de suplantar al sistema capitalista. Entonces, a eso que Guterres se refiere como un mundo caracterizado por un G2. Pero de ese mundo del G2, como de lo que se trata es prácticamente de una viuda embarazada, dice Guterres que nos hemos movido a un mundo de un G-nada. De un G-nada, porque no podemos hablar hoy de un mundo unipolar. Eso no existe. No existe. Y entonces tampoco sabemos exactamente cuáles son los predominios de este mundo. Probablemente situaciones como la que se están dando en Ucrania terminarán con una definición más acabada del mundo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, algunos de los problemas que él describe de ese mundo que estamos viviendo actualmente, bueno, él está hablando de que este mundo ha roto con los fundamentos de la Carta de las Naciones Unidas. De la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, una de las cosas que nos plantean
que hemos concluido con una etapa es esa etapa que estaba normada por la Carta de las Naciones Unidas. Es una etapa que hoy luce rota. Entre otras cosas, la Carta de las Naciones Unidas, a la que se aferra en parte ayer el discurso de Antonio Guterres, plantea la prohibición de las intervenciones militares en los conflictos internacionales. Y hoy tenemos una intervención militar en un conflicto internacional que tiene a gran parte del mundo atrapado en ella. Es decir, estamos hablando de algo que está prohibido por esa carta internacional. Es decir, que ya esa carta internacional ha perdido vigencia. Es decir, un mundo que ha roto con los fundamentos del surgimiento de las Naciones Unidas, que eso es lo que él nos está enfocando. Entonces, las Naciones Unidas tienen un consejo de seguridad. Ese Consejo de Seguridad, dice Guterres, hoy está dividido, está fraccionado por la geopolítica. Y no es un consejo que esté gobernando la seguridad del mundo, porque ese consejo está fraccionado, lo integran 15 países, teóricamente cada cual tiene el mismo derecho, pero sabemos que en su composición interna hay otra cosa, y está lo que se llama el poder del veto, que impide soluciones reales que las Naciones Unidas le pueda hoy imponer a todos los países en el mundo, como es uno de sus objetivos. Entonces, además, él habla de que en esta reunión de las Naciones Unidas, en la reunión número 77 de las Naciones Unidas, en la Asamblea de las Naciones Unidas, había un tema que todos podíamos adivinar que iba a ser el tema fundamental de estos tiempos. ¿Cuál sería? El tema del cambio climático. Pero lamentablemente, a pesar de que jamás en la vida el mundo había tenido la conciencia climática que tiene hoy, el tema ha sido relegado a un segundo plano, porque estamos ante situaciones que han suplantado ese tema. No deja de ser crítico. Los países del G20 son los generadores del 80% de las emisiones, y sin embargo esos países que generan las emisiones y que en gran medida generan el cambio climático se imponen sobre la mayoría de los países, que lo que hacen no es que no generan también emisiones, pero mínimas, y sin embargo tienen las peores consecuencias de lo que puede traer el cambio climático. Entonces, hay que cambiar, hay que moverse, pero las cosas no son como se quieran. En estos momentos, el problema fundamental es la guerra. Naturalmente, la guerra, de la que he dejado de opinar un poco, no de estudiarla, pero sí de opinar un poco. La guerra va buscando ya algunas definiciones. Lo que ha ocurrido en la última reunión importante, en la que participó Putin, que participó Xi Jinping, que participó la India, por ejemplo, es que la India entiende que este no es un momento para guerra. Es decir, se aparta totalmente de una agenda de guerra. China no tiene una agenda de guerra. También expresa sus reservas, y sabe muy bien Putin que la posición de Xi Jinping en esa reunión, aunque no fuera tan expresa, es una invitación a tratar de buscarle una salida al tema de la guerra. Es decir, China no está en alianza con nadie en función de una guerra. No está en eso. Eso fue lo que quedó claro en esa reunión. Pero una guerra no se termina
porque yo esté careciendo de apoyo, sobre todo después que la ha iniciado. Una guerra tiene que tener salidas honorables para las partes que están en ella. Y como él se metió en una guerra que creía que era una guerra contra Ucrania, pero le ha salido otra cosa, hoy, después de haber establecido posiciones claramente de dominio, en la que la ventaja de Rusia se veía claramente, hoy Rusia sigue siendo un ejército más poderoso que el de Ucrania, pero Ucrania ha cambiado, digamos, la narrativa. Se ha cambiado la narrativa y hoy lo que se está enfocando es otra cosa. Es decir, en la guerra normal, si Putin la va a sustentar, tendría que apelar a otros recursos. Pero ya el recurso de que metió un ejército y ese ejército está combatiendo con el otro ejército de manera regular en esa parte en la que en principio se impuso Rusia dominando una gran parte de los territorios de Ucrania. Esa parte ha ido variando porque Ucrania ha ido recuperando parte de los territorios que Rusia tenía. No quiere decir eso que Ucrania gane la guerra. Yo no conozco ningún caso en el mundo en el que un país pequeño le haya ganado un ejército imperial. Repito, todo lo que hay en eso es un poquito de fábula y de mito en la historia. Eso no ha ocurrido hasta ahora. Es decir, yo no pienso que el ejército ucraniano venza al ejército ruso. Naturalmente, todos sabemos que no es Ucrania. Todos sabemos que no es Ucrania. Es decir, que ahí hay una guerra mundial y que detrás de Ucrania hay grandes potencias en ese sentido. Entonces, bueno, este discurso de Guterres lo que traduce es impotencia, porque enfoca todas las cosas que más o menos yo he enfocado, pero no hay salidas a la vista. No hay salidas a la vista y mientras no hay salidas a la vista, ¿qué tenemos? Un nivel de inflación que está llevando a empobrecimiento a la población mundial y nada que se pueda planificar ni prever sobre el futuro de la humanidad.